A continuación, vamos a presentaros el módulo de Introducción a la Farmacología realizado por la doctora Beatriz Merino. Aquí podréis conocer conceptos básicos y fundamentales que os ayudarán en el entendimiento de lo que es la farmacología y de todo lo que esta materia abarca. Asimismo, estos conceptos generales os permitirán conocer algo más sobre los fármacos y sobre los medicamentos que tan accesibles son para la sociedad actual, tanto en las oficinas de farmacia como a nivel hospitalario. La curiosidad del ser humano fue, probablemente, la causa que llevó al conocimiento de los primeros remedios curativos. El hombre buscaba en su entorno remedios para curar o aliviar las enfermedades mediante el uso de productos naturales como hojas, raíces o frutos. A partir de estos productos, y gracias a la acumulación de experiencias, los conocimientos se amplían y se transmiten de generación en generación. A finales del siglo XVIII y principios del XIX, se aíslan las primeras moléculas para dar paso posteriormente a los primeros productos de origen semisintético y de síntesis, lo que generó la química farmacéutica moderna. Al método científico hay que añadirle las casualidades, la suerte o los errores que en muchas ocasiones han acompañado al investigador. La farmacología se define como la ciencia que estudia los fármacos. El estudio de los fármacos implica estudiar las acciones y los efectos de los fármacos sobre el organismo o sobre los sistemas biológicos, caracterizar cómo afectan estos sistemas biológicos al propio fármaco, estudiar los usos de los fármacos para la prevención, el tratamiento y el diagnóstico de las enfermedades y estudiar las reacciones adversas que puede ocasionar el consumo de los mismos. La farmacología se divide en distintas disciplinas, entre las que destacan la farmacodinamia, la farmacocinética, la farmacología clínica, la farmacognosia o la farmacogenética, sin las cuales la farmacología no existiría como tal. La farmacodinamia estudia el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos sobre el organismo. La farmacocinética estudia cómo actúa nuestro organismo sobre el fármaco, es decir, cómo se absorbe el fármaco, cómo se distribuye por el organismo y finalmente cómo se elimina. La farmacología clínica estudia las acciones de los fármacos en el ser humano, sano o enfermo, estableciendo las pautas posológicas, es decir, cuándo y cómo administrar el medicamento, a qué dosis y cuánto debe durar el tratamiento. La farmacogenética estudia la influencia de los genes de cada individuo en la respuesta a los fármacos, lo que justifica que cada individuo pueda responder de distinta forma a un mismo tratamiento para una misma enfermedad. Todas estas disciplinas permiten el desarrollo de la farmacología. ¿Qué conceptos debemos conocer para entender los fármacos y la farmacología? Llamamos droga a la materia prima que se usa para la elaboración de los medicamentos, las raíces, las hojas, por ejemplo. Droga y fármaco no son sinónimos. Fármaco, o lo que es lo mismo, principio activo, es la sustancia química capaz de interactuar con el organismo y que por tanto tiene propiedades farmacológicas. Son principios activos o fármacos el paracetamol, el ibuprofeno, el ácido acetilsalicílico, la amoxicilina. Es importante diferenciar entre fármaco y medicamento. El medicamento es una preparación realizada con uno o varios fármacos capaz de curar, tratar, prevenir o diagnosticar una enfermedad. El medicamento no solo contiene al principio activo o los principios activos, también está formado por los excipientes, que son sustancias que carecen de efecto farmacológico, pero que son indispensables para dar estabilidad al medicamento. Se habla de especialidad farmacéutica y se designa con las siglas EF, cuando el medicamento está adecuadamente dispuesto y acondicionado para su comercialización y además ha sido autorizado y registrado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Existen diferentes tipos de especialidades farmacéuticas. Tenemos por un lado las especialidades farmacéuticas genéricas, que se designan con las siglas EFG, y la especialidad farmacéutica como tal. La EF o especialidad farmacéutica debe estar autorizada y registrada en la Agencia Española del Medicamento mediante una marca comercial que es establecida por la industria farmacéutica o el laboratorio que lo comercializa. La EFG igualmente debe estar autorizada y registrada en la misma agencia, pero en este caso se denomina mediante un nombre genérico establecido por la Organización Mundial de la Salud y que coincide con el nombre del fármaco o principio activo que contiene. Son más baratas,
pero tienen la misma eficacia y seguridad. Se habla, por otro lado, de especialidad farmacéutica publicitaria cuando el medicamento no necesita receta médica y puede ser anunciado en los medios de comunicación, televisión, radio o prensa. Algunas especialidades farmacéuticas, ya sean genéricas o no, necesitan receta médica para su dispensación, como los antibióticos, mientras que otras no necesitan receta médica para su dispensación en la oficina de farmacia, como algunos analgésicos, anticatarrales o antigripales. Es el caso de las especialidades farmacéuticas publicitarias, que no necesitan de receta médica. Aquí tenéis algunos ejemplos de especialidades farmacéuticas con marca registrada. Y aquí tenéis algunos ejemplos de especialidades farmacéuticas genéricas. Por otro lado, tenemos las fórmulas magistrales y las fórmulas oficinales. Una fórmula magistral es un medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico o bajo su supervisión en su farmacia o en el servicio farmacéutico de un hospital, según una receta realizada por el médico que lo prescribe. Una fórmula oficinal es también un medicamento elaborado por un farmacéutico bajo su supervisión en su farmacia o en el servicio de farmacia de un hospital, pero según la receta descrita y numerada en el formulario nacional. El envase de los medicamentos puede darnos mucha información. Así en él podemos encontrar iconos o siglas que nos indican diferentes características de la especialidad farmacéutica. Por ejemplo, el círculo significa que es una especialidad que necesita receta médica. Si el círculo está dividido en dos, sería un psicótropo que necesita de una receta especial. Las siglas DH designan a medicamentos de diagnóstico hospitalario, TLD a tratamientos de larga duración. Dos triángulos invertidos nos indican que ese medicamento va a caducar en menos de 5 años. Asimismo, es indispensable leer el prospecto que acompaña a todo medicamento antes de ser utilizado. El prospecto proporciona información sobre las indicaciones del fármaco, sus efectos adversos, sus contraindicaciones y posibles precauciones que hay que tener en cuenta antes de su utilización. Los medicamentos se presentan, además, en diferentes formas farmacéuticas o formatos, lo que facilita la administración del medicamento en función de las características del paciente o la vía de administración más adecuada. Así tenemos sólidos, como son los comprimidos, las cápsulas, las grajeas o los sobres. Soluciones, como las gotas, los jarabes, las ampollas o viales. Suspensiones y emulsiones, como lociones, pomadas y cremas. O formas especiales, como los nebulizadores, los cartuchos, las jeringas precargadas o los parches transdérmicos. A continuación, podéis realizar el cuestionario de autoevaluación. Muchas gracias.